Hola, ¿cómo están todos y todas? Bueno, hoy día vamos a partir con la unidad 2 de nuestros temas. Y básicamente en esta unidad vamos a introducir un concepto que es bien importante en la teoría de probabilidades, que es el concepto de variable aleatoria. La idea es ocupar un poco todos los aspectos que hemos cubierto en las cápsulas anteriores respecto a la caracterización de las probabilidades, los distintos contextos donde hemos discutido y usar esos resultados para introducir este nuevo objeto que tiene un uso bastante amplio en las aplicaciones, en particular en el ámbito de la ingeniería y en particular en el ámbito de la ingeniería eléctrica. El concepto de variable aleatoria juega un rol súper importante para modelar conceptos tan importantes como las mediciones que uno tiene, por ejemplo, en un sistema que está midiendo información a través de sensores para tratar de tomar alguna decisión, eh, eh, y etcétera. Hay un montón de otros ámbitos donde efectivamente este concepto de variable aleatoria surge como una herramienta, como una forma de modelar fenómenos que tienen incertidumbre, ¿ya? Entonces, un poco lo que cubrimos en las cápsulas anteriores fue definir el contexto básico sobre el cual se construye la idea de modelar un experimento aleatorio. Y ahora nos movemos un poquito a una herramienta un poquito más versátil, de alguna forma, que es este concepto de variable aleatoria. Así que esta clase va a ser un poco larga porque vamos a cubrir hartas cosas como de definiciones y también al mismo tiempo que voy a introducir las definiciones voy a mostrar algunos ejemplos, entonces va a ser una clase un poco más extensa que las anteriores, ¿ya? Bueno, entonces variable aleatoria, el concepto de variable aleatoria permite capturar la idea de medir, como les dije anteriormente, es una forma súper natural de decir estamos midiendo un fenómeno que tiene una incertidumbre. ¿Y cómo se hace eso? De hecho, es bien simple la definición. Formalmente una variable aleatoria es una función, ¿ya? Función, y aquí viene la parte importante, es una función del espacio de muestreo, ¿ya? De un experimento aleatorio. Ahora, acuérdense que básicamente es una función que toma un W de un espacio de probabilidades, ¿ya? Y le asigna un FW. Y el recorrido de la función o del codominio tradicionalmente se reconoce como los reales, ¿ya? Entonces es una función que va del espacio muestreo de un experimento aleatorio, ¿ya? Donde el experimento aleatorio está caracterizado por la tripleta espacio muestreo, sigma álgebra y la probabilidad, ¿ya? ¿Ya? Esta parte es importante. El dominio tiene que ser un espacio de probabilidades, pero la función está estrictamente aplicada sobre los W que pertenecen a omega, ¿ya? Pero el omega aparte está equipado con esta tripleta, ¿ya? Entonces, eso es importante desde el punto de vista de la formalización de la variable aleatoria. Pero formalmente una variable aleatoria entonces es una función que toma un W y le asigna un FW y el recorrido que mencioné en los reales, ¿ya? Ahora vamos a ampliar el espacio del recorrido con un espacio, un conjunto de eventos, porque vamos a querer inducir una probabilidad en el espacio llegado. Es un poco toda la gracia de este concepto de variable aleatoria. De alguna manera lo que vamos a hacer es que la función f nos va a permitir, a partir de un espacio de probabilidad que está en el dominio, inducir una probabilidad en el espacio de llegada, ¿ya? Que el caso tradicional es que el espacio de llegada son los reales, o sea, la función va del espacio omega a los reales, y la sigma álgebra en el espacio de llegada son la sigma álgebra de los borelianos. Es el setting clásico. Dicho eso, entonces, raya para la suma, formalmente, matemáticamente, una variable aleatoria es una función que va desde omega a los reales, ¿ya? Muy bien. Ahora hay distintas versiones de esta. Uno podría pensar en un concepto un poquito más amplio. Esta es la definición tradicional. Cuando la gente habla de variable aleatoria se refiere tradicionalmente a este setting. Tengo un espacio de probabilidad que se conoce como el espacio de probabilidad madre o dominio o el espacio abstracto también, ¿ya? Entonces va desde este espacio de probabilidad a los reales. Es el setting clásico, ¿ya? Y lo que vamos a querer caracterizar es utilizar la función f para inducir una probabilidad en el recorrido, para lo cual tenemos como insumo el hecho de que tenemos un espacio de probabilidad en el dominio. Eso es como el gran objetivo de lo que vamos a estar viendo hoy día, de hecho, ¿ya?
Ahora, dicho eso, hay versiones más especializadas o más generales de esta definición, que es la convencional. Cuando la gente habla de variable aleatoria se refiere típicamente a este setting, una función del espacio muestral de los reales, pero uno podría decir, mira, en realidad puedo pensar en una función que va de un espacio de probabilidad abstracto a otro espacio abstracto, ya equipado con un espacio muestreo y una sigma álgebra, donde uno podría, por ejemplo, definir que, así como lo hicimos cuando analizamos el caso de experimento aleatorio, analizamos de distintos contextos, ¿ya? Puede ser que el espacio llegase a ser discreto. De hecho, vamos a ver un ejemplo al final de la clase de este ejemplo, de este ámbito, donde voy a un espacio discreto. Puede ser una variable aleatoria, tradicionalmente definida de esta manera, ¿ya? Cuando el espacio de llegada son los reales. Esto es lo que tradicionalmente se conoce como variable aleatoria. También puede ser un vector aleatorio. ¿Qué quiere decir que un vector aleatorio? Que es una colección de variables aleatorias. O sea, el espacio de llegada son el espacio euclidiano de dimensión m. Esto tradicionalmente se le conoce como vector aleatorio. O puede ser un proceso estocástico, y el proceso estocástico es cuando la función, el espacio de llegada son las secuencias, por ejemplo, R a lo entero, las secuencias infinitas, ¿ya? Desde menos infinito a más infinito. Entonces uno podría pensar que este concepto de la aleatoria que nos estamos introduciendo aquí en realidad se puede extender a una familia bastante más amplia de funciones que van desde un espacio muestreo a otro espacio muestreo, donde en realidad, dependiendo de la complejidad del espacio muestreo de llegada, uno podría tener una variable aleatoria discreta, una variable aleatoria propiamente tal, un vector aleatorio o un proceso estocástico. Esto lo vamos a discutir al final de esta unidad. Vamos un poco a hablar brevemente, en realidad, porque este curso introductorio no da para cubrir el caso del proceso estocástico en detalle, pero vamos también a hablar un poquito de este escenario, de este caso especial de un proceso estocástico, ¿ya? Pero para efecto de lo que vamos a estar viendo en esta cápsula introductoria, vamos a tratar de restringirnos a las cosas más simples, pensar en el que la función tiene un recorrido en los reales o en los discretos, y ahí vamos a llegar, ¿ya? A lo largo de esta unidad vamos a ver casos más especiales de funciones más ricas, como las que están acá. Pero aquí le estoy dando un overview general en esta primera pasada. Entonces, esta es la idea. Entonces ojo que a pesar de que dije que son dos espacios de probabilidad, en realidad dije, bueno, la función va de un espacio de probabilidad a otro espacio con la sigma álgebra. En realidad, en estricto rigor, la función se aplica solamente sobre omega, ¿ya? Entonces va desde omega, en este caso, a los reales. Eso es importante tenerlo en mente, ¿no? Entonces la función se aplica sobre los W, entonces aquí genera un FW, y el FW es lo que se conoce como el dominio de observación. Y aquí viene la interpretación interesante que es muy útil en ingeniería eléctrica en particular, porque lo que tradicionalmente uno modela con la función f es la idea de un sensor, o un dispositivo que está midiendo. Por ejemplo, piensen que omega puede ser, por ejemplo, una temperatura, y tienen una variable aleatoria que es la realización de una temperatura, y lo que están midiendo acá, por ejemplo, una versión ruidosa de la temperatura, el módulo de la temperatura, o el cuadrado de la temperatura, o una versión discreta de la temperatura, F. Está midiendo un poco este concepto del sensor. Ahora, aquí viene la cosa interesante. Dado que omega era, en realidad, el objeto que estamos modelando es un fenómeno con incertidumbre, o sea, yo no sé cuál es el valor de W, sé que el W tomó un cierto valor con una cierta probabilidad dado por P. Entonces, si yo ahora mido un objeto que tiene incertidumbre, lo que va a ocurrir es que mi medición va a tener incertidumbre, porque la fuente que estoy midiendo, que es básicamente este experimento aleatorio, que es lo que llamo el espacio abstracto, es la ejecución de un experimento aleatorio con una cierta probabilidad. Entonces, mi medición también va a tener una incertidumbre, a pesar de que la función es determinística. Lo que estoy propagando al FW es la incertidumbre intrínseca del experimento madre, que se le conoce como la probabilidad madre de la variable aleatoria, el espacio de probabilidad madre. Entonces, en estricto rigor, este objeto que llamamos FW no es un objeto determinístico, a pesar de que yo puedo decir que si conozco el W, FW es un valor fijo, conocido, porque F es una función. Pero en la práctica, si yo mido FW, en realidad voy a estar observando un experimento aleatorio, porque lo que está en el dominio era la realización de un experimento aleatorio. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿de qué manera la probabilidad que está en el espacio de probabilidad madre se expresa en el recorrido de la función f? Y eso es lo que uno va a tratar de caracterizar. Un poco vamos a ocupar la función f para inducir una probabilidad en el recorrido,
Y eso nos va a permitir olvidarnos un poco de que en realidad teníamos un experimento en el dominio de la función y vamos a concentrarnos solamente en el recorrido de la función. Ese es el concepto que está detrás cuando uno quiere modelar una variable aleatoria. Uno quiere de alguna manera inducir una probabilidad en el dominio de observación, ¿ya? Producto que yo sé que el dominio abstracto, o el dominio de la función f, era la ejecución de un experimento aleatorio. Entonces ese es como el gran objetivo de lo que vamos a estar viendo. Y esto tiene mucha utilidad, muchas aplicaciones cuando yo, por ejemplo, estoy en este contexto de medir un experimento aleatorio. Por ejemplo, medir la realización de un dado, o medir una temperatura, o etcétera, etcétera. Tiene bastantes aplicaciones, ¿no? Y ahí está la visión más abstracta, o sea, más gráfica. Tengo, si es que efectivamente la realización de mi experimento me dio doble cero, un punto específico del espacio muestreo, lo que voy a obtener es que la realización a través de la función f de ese experimento aleatorio en el recorrido, que en este caso son los reales, me va a dar f de w sub 0. Entonces, cada vez que ustedes generen una realización del experimento en el dominio, van a poder inducir a través de la función f una realización en el recorrido. Entonces, si ahora nos olvidamos un poco del dominio y nos concentramos en el recorrido, yo puedo ver que en realidad lo que tengo acá en el recorrido es la realización de un experimento. ¿Cuál experimento? F de W. ¿Ya? Y quiero saber cuál es la probabilidad de ese experimento. Entonces, en realidad lo que quiero caracterizar es esto, que se conoce como P sub X, ¿ya? Esa es la notación estándar para decir que es la distribución de la variable aleatoria inducida por la función f. Bueno, y el X viene porque en realidad a la variable aleatoria la vamos a llamar X. Ahí después viene más adelante cómo la vamos a definir. Pero lo interesante es que de alguna manera entonces a través de la función f yo puedo inducir la estadística o la probabilidad del experimento que se observa en el dominio, ahora en el recorrido de la función. Y si somos capaces si somos suficientemente rigurosos, vamos a poder ser capaces de caracterizar esta probabilidad en el recorrido, que va a ser una función específica de la probabilidad en el dominio y la naturaleza de la función f. Y eso es lo que vamos a ver en el resto de esta cápsula. Esencialmente, cómo somos capaces de caracterizar la probabilidad del recorrido, que llamamos P sub X, como función de P, que es la probabilidad en el espacio madre o en el dominio de... Y ahí esta nomenclatura la vamos a estar ocupando también a lo largo de la unidad. Vamos a llamar a este el espacio abstracto o el espacio madre, el espacio de probabilidad madre. Y a al recorrido, le vamos a llamar el espacio de observación. Que es como una convención que es súper usada en el ámbito de la ingeniería eléctrica. Así que vamos a aprovechar de ocupar esa nomenclatura que después se van a dar cuenta que es bien usada en el área de control y de análisis de sistemas, esa definición. Muy bien, entonces espero que eso le haya dado una idea del big picture del problema y el objetivo de entender este fenómeno. Que el objetivo es esencialmente caracterizar esta probabilidad, la probabilidad P de X, por medio de la función f y por medio del hecho que yo conozco la probabilidad en el espacio abstracto o el espacio madre. Muy bien, entonces ahí un poco está verbalizado lo mismo. Por lo tanto, la aleatoriedad del espacio madre, ¿ya? Se expresan los valores que toma FW. Y aquí hay una cuestión importante a FW, esto es la notación convencional. Tradicionalmente vamos a llamar XW la variable aleatoria que va a ser igual a FW. Esto o seguir la convención clásica que está en los libros cuando uno define una variable aleatoria, típicamente la variable aleatoria se le llama X, ¿ya? Y esa es la definición. En realidad, XW es igual a FW, ¿ya? Y X, bueno, ¿ya? Esa es la convención clásica, ¿ya? En realidad uno le puede poner cualquier letra, pero en realidad X es la que tradicionalmente se ocupa. Y se ocupa, para las variables aleatorias tradicionalmente se ocupan letras mayúsculas, ¿ya? X, Y, Z, etcétera, etcétera, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Entonces hay una cuestión súper importante que tiene que ver con las nociones que hemos visto de sigma álgebra y cosas así, ¿ya? Y en realidad, para que podamos de alguna manera caracterizar una probabilidad en el recorrido, tiene que cumplirse una condición que se conoce como medibilidad, ¿ya? Esto es algo que se ve en otros cursos, pero a pesar de que no es el foco del curso, nuevamente creo que es importante mencionarlo, porque de alguna manera es entendible y se van a dar cuenta por qué. Entonces, si yo quiero garantizar poner probabilidad en todos los elementos de la sigma álgebra booleana en el recorrido,
lo que tiene que ocurrir es que las preimágenes de los elementos de la sigma álgebra vía la función f estén en la sigma álgebra f. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer de alguna manera es que vamos a inducir la probabilidad p de x como función de la probabilidad de p, y para eso vamos a ocupar la preimagen, ¿ya? Entonces una condición que se pide para que eso se pueda hacer es la siguiente condición, que se dice que una función f, una variable aleatoria de omega a f a r en los borelianos, se dice medible si pedimos que todas las preimágenes de los elementos de la sigma álgebra del recorrido pertenezcan a la sigma álgebra del dominio. ¿Y eso por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que este requerimiento va a ser súper importante cuando queramos inducir la probabilidad en el recorrido como función de la probabilidad en el espacio madre, ¿ya? Porque después se van a dar cuenta por qué, porque la manera que vamos a definir la probabilidad del recorrido tiene que ver con las preimágenes de eventos, ¿ya? Ahora tiene todo sentido, porque de alguna manera lo que dijimos es que la incertidumbre del espacio del dominio se mapeaba al recorrido vía la función f. Entonces, cuando queramos calcular la probabilidad de que el experimento caiga en un determinado subconjunto de los borelianos, vamos a tener que calcular la preimagen y evaluar la probabilidad en el dominio. Y de esa manera vamos a poder inducir la probabilidad en el recorrido. Y para eso, entonces, esta condición se da cuenta que es súper importante. Que las preimágenes sean eventos que les podamos poner probabilidad en el dominio. ¿Qué quiere decir eso? Que para todo B, en los borelianos, la preimagen tiene que ser parte de la sigma álgebra del dominio, ¿ya? Es un tecnicismo y no es parte del objetivo del curso ver los detalles de esto, porque ahí después la pregunta que nos hace, bueno, ¿cuál es la familia de funciones que cumple estas propiedades? Y ahí es todo un área, el área de las teorías de las medidas, donde se estudian las funciones que cumplen ser medibles y se estudian en detalle, etcétera, etcétera. Aquí no tenemos el tiempo ni el espacio para hacerlo, pero les aviso que, por ejemplo, las funciones continuas son medibles, y etcétera, y hay un montón de otras funciones. La gran mayoría de las funciones que uno ocupa en ingeniería son funciones medibles, entonces satisfacen esta condición. Así que eso es una buena noticia, ¿ya? Pero formalmente esto es lo que uno quiere. Bueno, aquí viene la pregunta, que un poco ya les mencioné, les anticipé en la discusión anterior. ¿Cuál es la probabilidad de x de w en el recorrido? Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a tomar un subconjunto B arbitrario de la sigma álgebra del boreliano, porque ahí queremos poner probabilidad, y voy a decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que el experimento a través de la función f, que en este caso sería x de w, cuál es la probabilidad que x de w esté en un determinado subconjunto arbitrario, en este caso de la sigma álgebra del boreliano? Quiero poder decir cuál es esa probabilidad. Y para eso el único insumo que tengo es que yo sé que en realidad la aleatoriedad viene de la ejecución del experimento en el espacio de probabilidades madre. Que yo sé yo sé cuáles son esas probabilidades. Son los P sub A para todo A evento de la sigma álgebra del dominio, ¿ya? Entonces lo que uno hace esencialmente es escribir eso. Bueno, tratemos de caracterizar eso. Bueno, entonces esta es la matemática. Yo quiero calcular la probabilidad y lo hago a través del único insumo que tengo, que es la probabilidad en el espacio madre. Aquí esta es la esencia aleatoria del experimento. Es XW aleatorio, producto de que el experimento en el dominio era aleatorio. Nada más, porque si no fuese aleatorio, en realidad, y el W lo conociéramos, en realidad el XW sería una función que conocemos de manera determinística. Entonces, la naturaleza incierta de XW es producto que no conozco el W en realidad, que el ejercicio de ejecutar el experimento aleatorio en el dominio, ¿ya? Entonces, esa es la esencia del... Entonces, cuando queremos decir cuál es la probabilidad que XW pertenezca a B, en realidad esa probabilidad tiene que remitirse a la probabilidad en el dominio. Y esa es la forma de plantearlo. Son los W perteneciendo a omega, tal que XW, que sabemos que es FW, pertenezca a B. Fíjense que es súper elegante, porque de alguna manera lo que estamos diciendo es la probabilidad de que XW pertenezca a B esencialmente tiene que ver con una condición en el experimento base. Son los W pertenecientes al espacio muestreo, tal que XW pertenezca a B. Y bueno, entonces, como esta es una condición en W ahora, a través de la función X, bueno, podemos aplicar la probabilidad que tengo en el dominio, que es lo que está acá. Esta es la probabilidad del espacio madre, que llamo P, ¿ya? Ahora, por definición, fíjense que esta definición es precisamente la definición de la preimagen. Es f a la menos 1 de B.
Y aquí viene la observación importante de por qué era importante pedir que la función fuera medible, porque dijimos, si la función es medible, quiere decir que los f a la menos 1b son elementos de la sigma álgebra del dominio. Entonces, esencialmente puedo aplicar la probabilidad, porque si no fuesen elementos de la sigma álgebra del dominio, en estricto rigor, no podríamos aplicar probabilidad, porque recuerden que la probabilidad no se aplica sobre todos los subconjuntos del espacio muestreo, sino que sobre la sigma álgebra, donde está definido la probabilidad del problema. Entonces, esta condición es súper importante para poder formalmente caracterizar esta pregunta que hicimos acá. ¿Cuál es la probabilidad que x y w pertenezca a un conjunto? Esto no se podría responder vía este análisis si es que efectivamente f a la menos 1b no fuera un elemento de la sigma álgebra del dominio. Así que ahí un poco se dan cuenta lo importante que es pedir esta idea de medibilidad. Y cuando uno hable de variable aleatoria, intrínsecamente va a estar asumiendo que la función es medible, que satisface esta condición, que los f a la menos 1b son elementos medibles, están en la sigma, o sea, son elementos, son eventos del espacio de probabilidades madre y por tanto les podemos calcular probabilidad. Así que si se fijan, en realidad esta es la manera entonces de caracterizar la pregunta. Esta es la manera de poder decir cuál es la probabilidad que x y w pertenezca a B, es esencialmente la probabilidad de f a la menos 1 de B. ¿Ya? Súper elegante. ¿Ya? Por lo tanto, podemos obtener la probabilidad de cualquier evento en la sigma álgebra de los borelianos, que es la sigma álgebra del recorrido. Y de esta manera podemos inducir, lo que sale aquí, remarcado, una probabilidad en los reales y la sigma álgebra de los borelianos, por medio de la función f. ¿Por qué? Porque fíjense que esa probabilidad depende de f a través de la preimagen, y naturalmente el espacio de probabilidad en el dominio. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos ocupando la probabilidad del dominio para poder abordar esta pregunta. ¿Ya? Por lo tanto, aquí viene la definición. Definimos el espacio de probabilidad de la variable aleatoria x de esta manera, como R, los borelianos, y P de x, que ¿se acuerdan que este era el objeto que dijimos que queríamos caracterizar? Queremos caracterizar la probabilidad en el recorrido de la función f. Y aquí viene la definición. Nosotros definimos la probabilidad sobre los elementos de la sigma álgebra. En realidad esto debería ser B de R. A cualquier evento de la sigma álgebra o cualquier intervalo, si lo quieren ver, yo voy a definir la probabilidad, y esto es una definición, ¿eh? Vamos a definir P de x de esta manera. Vamos a definir la probabilidad de que x y w pertenezca a B, le vamos a llamar P de x de B. Es una notación, ¿ya? Y esta probabilidad se define de esta manera, siguiendo la misma secuencia acá. Son los W en omega tal que x y w pertenece a B, y eso sabemos que es la probabilidad de la preimagen de la función en B. Y así se define. Entonces, esta es la manera de inducir una probabilidad en el recorrido por medio de la probabilidad en el dominio y la función, la aplicación de la función. ¿Ya? Y esto se conoce como la función de distribución de la variable aleatoria x, ¿ya? O la función de probabilidad de la variable aleatoria x. Y esta es la notación que tradicionalmente se conoce. Se pone P sub x, donde x mayúscula y x representa la variable aleatoria. Y uno lo interpreta como la probabilidad de la variable aleatoria, o también le llaman la distribución de la variable aleatoria. ¿Ya? Pero lo que ustedes tienen que tener en mente es que en realidad P de x es esencialmente una probabilidad inducida por la función y la probabilidad en el espacio madre. Hay una relación súper estrecha entonces entre P de x y la probabilidad en el dominio, ¿ya? Que es la probabilidad que teníamos acá. Entonces hay un vínculo súper estrecho, de hecho aquí lo puse una fechita, ¿ya? Anticipando esa relación, que en realidad hay un vínculo muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Esencialmente, en realidad, P de x es una función determinística de P a través de la función f. Y esa función determinística es la que está dada en esta expresión de acá. La que está aquí. Esta expresión que está acá. Esta es la regla esta es la regla que tienen que aprenderse de alguna forma, que es central. Y de hecho, esta es la manera de calcular las probabilidades. Cuando los problemas le piden determinen la función de distribución de una variable aleatoria, lo que tienen que hacer es este ejercicio. Calcular la preimagen y evaluar la preimagen en la probabilidad en el dominio. Así que eso, de hecho, es lo que vamos a estar viendo en ejemplos y en el cálculo de las funciones de distribución. Muy bien, así que eso es
es formalmente el concepto de variable aleatoria, que es lo que es, no sé, una función de un espacio de muestreo a los reales, tradicionalmente. Como les dije, puede ser el espacio de muestreo de llegada, puede ser más general que los reales, puede ser discreto, puede ser un vector, puede ser una secuencia, pero en general cuando la gente habla de variables aleatorias, tradicionalmente está pensando en que el espacio de llegada son los reales con la sigma álgebra de los borelianos. Y la regla de oro es esta, que uno puede, a través de la incertidumbre del dominio, caracterizar la probabilidad en el recorrido, y la pregunta es cuál es la probabilidad que x.w pertenezca a b, y se responde vía esta matemática, y de esa manera podemos inducir la función de distribución en el recorrido por medio de la misma definición, la misma pregunta, ¿cuál es la probabilidad que x.w pertenezca a b? Que se responde de esta forma, entonces uno denota esto de esta forma. Ahora lo interesante es que una vez que ustedes tienen caracterizado P de X de manera completa, bueno, así yo dije, por ejemplo, si ustedes hacen este cálculo y les digo, ¿sabes que P de X en realidad sigue una normal de media 0 y varianza sigma cuadrada, por ejemplo? Entonces, una vez que tú tenéis la función de distribución P de X, te olvidáis de la probabilidad en el dominio. Ya esto deja de ser relevante porque toda la información del espacio de probabilidad madre ahora se resume en P de X. Y si a ti te dan P de X, en realidad ya no necesitáis más la información que tenía en el dominio. Ya la información que tenía en el dominio ya se expresó en el recorrido y una vez que caracterizaste P de X. ¿Ya? Y lo que viene ahí es básicamente calcular la probabilidad en el recorrido, ¿ya? Como si ahora X fuese el resultado de un experimento aleatorio, ¿ya? Así como lo hicimos en la unidad 1. Ahora mi experimento aleatorio está acá y tengo los tres elementos que caracterizan un experimento aleatorio: el espacio muestreo, la sigma álgebra y su probabilidad. Así que en realidad todo lo que tiene que ver con el cálculo de la probabilidad que una variable aleatoria pertenezca a un subconjunto, o que la probabilidad que la variable aleatoria sea mayor que un umbral, o la probabilidad que la variable aleatoria tiene un intervalo, o la probabilidad que la variable aleatoria tome un valor singleton. Todo eso se responde exclusivamente mirando a P de X, porque ya no necesitamos ni la función f ni nada, una vez que son capaces de caracterizar la función P de X. Así que eso es súper útil porque de alguna manera te permite abstraerte. Una vez que tú resolvís P de X, te abstraís del hecho que en realidad P de X se indujo a través de una función f. ¿Ya? Eso es súper bonito de alguna forma, el hecho de que te podías abstraer de cómo se construyó P de X una vez que soy capaz de determinarla. Pero para determinarla tenés que ocupar esta relación, evidentemente. Pero una vez que la determines, te puedes abstraer de P y de F. ¿Ya? Ese es un poco lo que quería mencionar. Bueno, entonces aquí, por lo tanto, tenemos como dos ámbitos. Tenemos el dominio abstracto o el espacio de probabilidad madre, como les dije, y tengo el dominio medición, que tradicionalmente se denota así, y ambos son espacios de probabilidad de alguna manera. Esto es el experimento aleatorio basal o madre, o la esencia aleatoria del problema. Y esta es un poco la proyección de este experimento aleatorio por medio de la función f. Entonces, de alguna manera uno podría decir, mira, esto es como la fuente de toda la incertidumbre, el dominio abstracto, el experimento base de alguna forma, y lo que yo estoy viendo es como una proyección de eso vía la función f. ¿Ya? Y eso es lo que yo observo y llamo variable aleatoria. Bueno, y tiene sentido, de hecho, como concepto, porque en realidad, de alguna manera, si ustedes conocen el W específico, se acabó la aleatoriedad del problema. El XW va a tomar un valor específico que va a ser el F de ese W específico. Entonces, toda la fuente de incertidumbre está en el dominio abstracto. ¿Ya? Eso es un buen punto. Bueno, y aquí está el resumen, que la probabilidad en la relación entre P y P de X vía la función F está dada por esta ecuación de acá. ¿Ya? Esta es la regla de oro un poco de cómo se caracteriza probabilidad, o cómo se caracteriza la distribución de una variable aleatoria, o la probabilidad de una variable aleatoria, que es como se llama este objeto P de X. ¿Ya? Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es concluir esta cápsula con tres ejemplos de cómo se hace este cálculo, cómo podemos calcular el P de X, dependiendo del espacio madre, o el dominio abstracto, y la función f. Entonces vamos a partir con un ejemplo. Son ejemplitos simples porque siempre hay que partir de menos a más. ¿Ya? Si partimos con un problema muy complejo, no se entiende, son más difíciles explicar los conceptos. ¿Ya? Pero en la medida que se van adquiriendo estos conceptos, se pueden ir ilustrando cosas más sofisticadas, más complejas. Pero es bueno partir con ejemplos simples y que sean claros y un poco que bien expresada la idea. Entonces, supongamos que nuestro espacio, ejemplo 1, ¿ya?
Supongamos que nuestro espacio madre es esta tripleta, donde es un experimento con, básicamente estamos haciendo el lanzamiento de una área aleatoria uniforme en 0,1. O sea, el espacio muestreo son los reales, la sigma álgebra los borelianos, y la función P está caracterizada a través de una función de densidad de probabilidad, como lo vimos en la unidad anterior, y en particular es la uniforme 0,1, o sea, una función que vale 1 entre 0 y 1, y 0 fuera del soporte, el soporte de la función f de x, el rango 0,1, el intervalo 0,1 abierto cerrado. Ahora mismo, sí, aquí abierto cerrado. Muy bien, entonces este es como lo que llamamos el experimento aleatorio base, ¿ya? Es una ejecución de una variable aleatoria o un experimento continuo uniformemente distribuido en un intervalo 0,1. Ahora mi variable aleatoria es esta, x de w, va a tomar el w, acuérdense que el w era el elemento del espacio muestreo base, ¿ya? Y va a asignarle dos valores. Va a ser 0 si w es menor o igual que 0,5, y va a ser 1 si es que w es mayor estricto que 0,5. ¿Ya? Esa es la función, fíjense que es una función entonces que es binaria, que va desde los reales a 0,1. ¿Ya? Y esto sería el ejemplo de una variable aleatoria discreta, ¿ya? Que toma valores discretos. En este caso toma el valor 0 y el valor 1. En particular son subconjuntos los reales, así que ustedes podrían decir que van los reales, pero en estricto rigor, en realidad es más simple pensar que en realidad el recorrido es el espacio binario, que es lo que dice aquí. Dada la naturaleza de la función xw o fw, acuérdense que xw era igual a fw, aquí eliminé el f porque en realidad no es lo mismo. ¿Ya? Digo, xw toma 0 si que el w es menor que 0,5 y 1 si es mayor que 0,5. Entonces el recorrido es 0,1, la sigma álgebra el conjunto potencia, y naturalmente nosotros sabemos que en el caso de una probabilidad discreta como este, lo único que necesitamos conocer es la función de probabilidad de masa, así que caracterizar P de x equivale a caracterizar Px0 y P de x1. Pero nosotros sabemos que en el caso binario en realidad todo reduce a caracterizar Px0, que es la probabilidad del símbolo 0, porque si conocéis Px0, Px1 1 menos Px0, porque la probabilidad tiene que sumar 1. Eso también lo discutimos cuando analizamos experimentos discretos, en el caso binario en particular. Entonces la pregunta es, como dijimos, determinar P de x, en particular determinar Px0, como función de la función f y el espacio abstracto, que le llamamos, el dominio abstracto de esta tripleta. Y aquí está la función fw, aquí la escribí como fw, recuerden que fw igual a xw, 1 si es que w es menor que 0 y 0 si w es mayor estricto que 0,5. Bueno, aquí estoy un poco bien el desarrollo. Bueno, P de x0 esencialmente la probabilidad del singleton, P de x1 1 menos la probabilidad del 0, así que esto es por aditividad finita, así que todo reduce a mirar P de x0, como dije anteriormente. Así que en realidad, si somos capaces de caracterizar P de x0, el problema está resuelto. Con eso caracterizo P de x, la distribución de la variable aleatoria. Entonces aquí ocupamos la definición. ¿Ya? Aquí viene la regla de oro que les mencioné anteriormente. Esto. Tenemos que ocupar esta definición de acá. Esto es lo que nos permite encontrar una relación entre P y P de X. Y nosotros queremos caracterizar P de X. Así que esto es lo que queremos determinar. En particular, P de x0 es la probabilidad del singleton, dijimos, así se define la función de probabilidad de masa. ¿Ya? Y aquí ocupo la definición de F. ¿Ya? Son los W en el espacio muestreo abstracto, tal que FW es igual a 0, por definición. O de alguna manera la preimagen del singleton 0. Muy bien. Eso es genérico. Aquí estoy escribiendo la expresión general. Ahora hay que especificarla. Y para especificarla, entonces, bueno, aquí dice por paso. Paso 1, darse cuenta de que Px0 era el elemento que tenemos que determinar. Bueno, paso 2, claro, por lo menos el problema, aquí poco digo, estoy diciendo que el problema reduce a caracterizar Px0. Después viene el paso 3, es ocupar la formulita, la regla de oro, que les dije. Y aquí vamos a explicitar, porque FW no es cualquier FW. Entonces sabemos que FW igual a 0, si solo si W es menor o igual que 0,5. Ahí estoy ocupando la definición. Aquí estoy especificando el análisis al problema en particular, a este problema. Porque aquí estoy ocupando específicamente la función de FW, la forma que tiene FW. Es 1, ya, perfecto.
De hecho, aquí me equivoqué, porque ocupé precisamente el caso opuesto. Aquí estoy determinando P de X1 en realidad, si se dan cuenta, porque la preimagen del 0 es cuando W es mayor estricto que 0,5. Aquí puse menor o igual, pero bueno, me siguen. Aquí estoy calculando P de X1 en realidad. Muy bien. Entonces, da lo mismo, si calcular P de X1 o P de X0 da lo mismo porque el problema es redundante, ¿ya? Pero aquí estoy determinando P de X1 en realidad. Esto es 1. Bueno, entonces tengo esta condición, esto aquí ocupo la definición, bueno, y aquí ocupo el hecho que estoy calculando la probabilidad sobre un intervalo, de alguna forma. Es la probabilidad en el espacio madre del intervalo menos infinito 0,5, que es lo que está acá, y como la función beta que está caracterizada por una función de densidad de probabilidad, aquí estoy integrando la función en todo el intervalo, este semi-intervalo abierto, semi-intervalo cerrado, ¿ya? Esto, pero yo sé que la función fw tiene un soporte no nulo entre 0 y 1, así que en realidad esta integral fuera del soporte de la función f vale 0, así que en realidad la integro sobre el soporte, me da la integral entre 0 y 0,5 de 1, w esto me da 0,5, finalmente. Así que se dan cuenta que este es un ejemplo simple, muy directo el cálculo de la probabilidad, pero un poco se dan cuenta las etapas que tienen que un poco ustedes resolver para poder determinar, en este caso, la probabilidad en el espacio de llegada. Ya, finalmente entonces, por la simetría del problema, en este ejemplo especial, tengo que la probabilidad del símbolo 0 y el símbolo 1 en el recorrido es un medio, y eso caracteriza de manera completa la función de distribución de la variable aleatoria x, que es lo que me estaban preguntando. Entonces aquí hay un caso bonito, y está un poco la representación gráfica, porque estamos de un dominio abstracto continuo a un dominio de medición discreto, ¿ya? Producto que la función lo que hace es como discretizar el problema. Y aquí te das cuenta que efectivamente lo que les mencioné anteriormente, que entender la variable aleatoria como una medición del experimento base es súper entretenido, porque de alguna manera nos damos cuenta que en realidad XW es una suerte de versión con pérdida del valor que era el valor de W. O sea, el W era el experimento de una distribución uniforme en 0 y 1, y aquí solamente estoy mirando una versión discreta de eso, que básicamente estoy resolviendo si W, el experimento tomó un valor menor que 0,5 o mayor que 0,5. ¿Ya? Y de alguna manera hay harta de la incertidumbre del problema original que no se ve expresada en la medición, en XW, porque XW lo que hace es de alguna manera cuantizar o discretizar la naturaleza del problema original. ¿Ya? Entonces aquí hay un bonito ejemplo, esto ilustra hartas cosas, ilustra el hecho que las mediciones en general no tienen toda la información del experimento base, solamente capturan parcialmente la información, y que muchas veces usted tiene una distribución en el dominio que es distinta a la distribución en el recorrido, ¿ya? No tiene por qué ser igual, y en este caso son muy distintas, porque aquí estamos hablando de un experimento continuo en el dominio, y en el recorrido es básicamente una función de probabilidad de masa, o sea, un experimento discreto. ¿Ya? Así que se dan todo ese tipo de cosas cuando uno mide un experimento continuo. ¿Ya? Vamos a otro ejemplo que también es bien simple, como para ilustrar la idea. Supongamos que el dominio abstracto es el lanzamiento de una moneda uniforme, ¿ya? Ese es mi dominio. Y lo que hacemos ahora es que vamos a definir una variable aleatoria que voy a llamarle IW, le podemos llamar como queramos, I, Z, lo que sea. Va a ser igual a 10 si W igual a 0, y va a ser igual a menos 10 si W igual a 1. Súper simple, es una función 1 a 1, inyectiva en particular, que va desde el dominio 0,1 al recorrido menos 10, 10. O sea, va de un caso binario a otro caso binario. La única diferencia es que es como un cambio de variable de alguna forma. Paso de los 0,1 a menos 10, 10. Pero se dan cuenta que en realidad es el mismo problema. ¿Ya? Y bueno, la probabilidad, un poco ustedes se dan cuenta que como el mapeo es 1 a 1, lo que hace es que la probabilidad del P sub 0 mapea al P menos 10 y la probabilidad del P1 mapea al P de 10. Súper directo, pero de todas maneras hagámoslo. ¿Ya? Y naturalmente acá, como estamos en un caso discreto, sabemos que P sub 0 y P sub 1 determinan la función de la probabilidad P, y en este caso P sub 10 y P sub menos 10 va a determinar la probabilidad en el recorrido. ¿Ya? Calculemos P menos 10, lo mismo, P menos 10 es, por definición, la probabilidad del singleton 10, ¿ya? Esta es la probabilidad de los omega tal que I de W igual a 10, aquí estoy ocupando la definición, y aquí explicito, ¿ya? El hecho que sé cuál es el valor I, y yo sé que cuando
IW igual a 10, esencialmente W tiene que ser igual a 0, así que en realidad esta es la probabilidad del singleton 0. Aquí explicité el hecho que conozco de manera específica la función. Y aquí viene una componente importante que ustedes siempre tienen que conocer la función, el mapeo. Si no conocen la función no van a poder determinar la distribución en el recorrido. ¿Ya? Entonces aquí explicito eso, bueno, y esto es P sub 0 del espacio madre y eso igual a 1 medio. ¿Ya? Este es un ejemplo súper directo, pero me interesa que vamos viendo cosas simples para ir construyendo sobre esto. ¿Ya? Pero aquí es un contexto donde parto en un dominio de abstracto que es discreto, binario, y me voy a un recorrido de medición que es binario. Y aquí se dan cuenta también que, dado que la función es 1 a 1, de alguna manera aquí como que no hay pérdida de información, como que toda la información del dominio abstracto se mapeó al dominio medición, cosa que no era el caso del ejemplo que mostramos anteriormente, porque partimos de un dominio experimento continuo, uniforme 0,1, a un dominio discreto binario. O sea, claramente aquí hay pérdida de información. Si yo conozco X y W específico, y esa es la única información que conozco, no voy a poder resolver específicamente cuál fue el valor W. Lo único que voy a poder saber es en qué intervalo estaba el resultado del experimento. ¿Ya? ¿Ya? En cambio acá sí, pues si ustedes conocen el valor de I y W, van a poder saber de manera precisa cuál fue el valor del W del experimento, porque hay una relación 1 a 1 en la función I. La función I es una función biyectiva, ¿ya? En este caso. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas se dan cuenta que ustedes pueden empezar a analizarlas y se construyen sobre las cosas que ustedes conocen de cálculo, de análisis de funciones, etcétera, etcétera. Pero imágenes de funciones, todas estas cosas son súper importantes acá, si se dan cuenta. Finalmente vamos a terminar con un ejemplito continuo. Ya miramos anteriormente un ejemplo continuo discreto, un ejemplo discreto. Ahora veamos un ejemplo donde el dominio abstracto es continuo, lo mismo que el ejemplo 1, una distribución uniforme 0 y 1, la misma. Ahora el dominio medición va a ser continuo también, porque la función XW va a ser una función que va desde los reales a los reales, ¿ya? Y donde XW es W al cuadrado. ¿Ya? O sea, toma el valor del experimento, el resultado del experimento y lo lee al cuadrado. O sea, es un valor siempre positivo en este caso. Naturalmente, como el dominio del recorrido son los reales, uno está atentado a utilizar la sigma álgebra en el boreliano y caracterizar una función P de X. ¿Ya? En particular, nos interesaría ver si la función P de X tiene una función de densidad de probabilidad, ¿ya? Que aquí me faltó, la llamé f sub x, ¿ya? Y eso lo vamos a ver, ¿ya? En el desarrollo del experimento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esto? Como en principio tenemos que caracterizar la probabilidad en el recorrido por cualquier elemento de la sigma álgebra de los borelianos, vamos a partir caracterizándola sobre esta familia, que son los que se conocen como los intervalos semiabiertos, menos infinito de x con x en los reales, que es un subconjunto de todos los posibles intervalos. De hecho, discutimos en las cápsulas anteriores que la sigma álgebra inducida por estos intervalos semiabiertos es la sigma álgebra boreliana. Así que esta familia de conjuntos, que son los semi-intervalos semiabiertos, menos infinito hasta x cerrado, es súper importante. Y de hecho es súper importante porque después nos va a poder permitir en la siguiente cápsula, vamos a utilizar este intervalo para definir lo que se conoce como la función de distribución acumulada de una barra relatoria, ¿ya? Que juega un rol súper importante en la caracterización de la naturaleza de una área relatoria. Así que esta familia de intervalos son súper importantes, tanto porque inducen la sigma álgebra a los borelianos, como porque permiten caracterizar un objeto que se llama la función de distribución acumulada, que la vamos a presentar en la siguiente cápsula, y que, conociendo la función de distribución de masa acumulada, esencialmente conocemos toda la probabilidad. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la cápsula que viene, pero les anticipo eso. Esa es la razón por la cual nos limitamos a mirar esta familia de intervalos, que son los intervalos menos infinito x cerrado. ¿Ya? Muy bien, entonces queremos calcular esto, la probabilidad de que el experimento tome valor entre menos infinito x, y esto lo vamos a anotar como p de x de el intervalo. Aquí estoy ocupando lo que dijimos anteriormente, queremos caracterizar o definir una función en el recorrido que sea la probabilidad que XW pertenezca a ese valor. Entonces, si consideramos el intervalo menos infinito x, esencialmente esto se define como la probabilidad que XW pertenezca a menos infinito x
y naturalmente sobre los W perteneciendo a omega, tal, bla, 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 esto es lo mismo que esto por definición. Aquí viene el uso explícito del valor que tiene XW. Yo sé que XW vale W al cuadrado, entonces en realidad esta probabilidad son la probabilidad de los W en el espacio muestreo, tal que W al cuadrado pertenezca a menos infinito de X. ¿Ya? Y a esto lo vamos a llamar A de X, ¿ya? Porque fíjense que es un subconjunto esto es un evento en la sigma álgebra del dominio, ¿ya? Porque estamos asumiendo que la función X es medible, lo que discutimos al comienzo. Eso siempre va a estar sobre la mesa, ¿eh? No tienen por qué pensarlo ni nada. Siempre asuman que este evento es medible y por tanto se le puede calcular la probabilidad. ¿Ya? O sea, es un elemento de la sigma álgebra, discúlpenme, es un elemento de la sigma álgebra del dominio. ¿Ya? Eso está siempre sobre la mesa. Así que este evento tiene sentido calcularle su probabilidad en el dominio. Y naturalmente función de X, porque y la condición son los W tal que W cuadrado pertenezca a menos infinito de X. ¿Ya? Aquí nos damos cuenta de dos cosas importantes. Aquí nos damos cuenta que como W al cuadrado un valor real positivo, tengo dos escenarios. Si X es negativo, ¿ya? Efectivamente tú vas a estar pidiendo que un valor positivo esté en un intervalo de valores negativo. Eso no ocurre nunca. Así que este conjunto acá, el A de X va a ser vacío cuando X es negativo. Entonces el A de X tiene dos posibles escenarios. Es vacío si X es negativo. Y si X es positivo, esencialmente los W tal que están entre 0 y X, de hecho 0 cerrado y X son, si ustedes calculan la solución de eso, se dan cuenta que es menos raíz de X por el intervalo cerrado menos raíz de X naturalmente X es positivo, así que esta raíz tiene sentido. Y es el conjunto que vamos terminando. En particular, cuando X igual a 0, el singleton. X igual a 0, este conjunto de X, el singleton que tiene el valor nulo. ¿Ya? Así que esa es la caracterización de este conjunto. Aquí viene un poco a analizar. Una vez que ustedes conocen la función X, tienen que empezar a calcular las preimágenes y esto es análisis, básicamente. Las cosas que ustedes vieron seguramente en el curso de cálculo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora nos toca evaluar la probabilidad. Una vez que caracterizamos el conjunto A de X, ahora queremos calcular esto. Entonces, la probabilidad del intervalo menos infinito de X, dijimos la probabilidad de A de X, ¿ya? Pero cuando X es negativo, dijimos que A de X es vacío, así que la probabilidad del vacío es 0. Así que para valores negativos, la probabilidad de este evento es 0. Y para valores positivos, que es en realidad el rango que nos interesa, es la probabilidad del intervalo cerrado, menos raíz de X como raíz de X. O sea, aquí ocupamos el hecho que sabemos que el dominio tiene una función de densidad de probabilidad, uniforme 0,1. Entonces es la integral entre menos X y X de phi de X de X. Y aquí está la representación gráfica de esa integral. Fíjense que este es el soporte de la función f de x, vale 1 entre 0 y 1, y aquí estamos calculando este intervalo, ¿ya? Que es el intervalo menos raíz de x, ¿ya? Y aquí nos damos cuenta de tres regímenes interesantes. Está el régimen x igual a 0, donde estamos mirando el singleton, ¿ya? Acuérdense que una función inducida por una densidad sobre singleton tiene probabilidad 0, así que en realidad cuando x sea igual a 0 vamos a estar integrando en un singleton y esta integral sobre un singleton es 0 siempre, así que ese p de x es 0, para el caso de x igual a 0. Y después vamos a considerar el otro régimen, entonces es el caso x igual a 0. El otro régimen es cuando x está estrictamente entre 0 y 1, y en ese caso el raíz de x es un valor también estrictamente entre 0 y 1, entonces voy a estar haciendo esto, voy a estar calculando la probabilidad en un intervalo de esta forma, menos raíz de x, donde raíz de x es menor estricto que 1, y integrando esto en el soporte de la función que va entre 0 y 1. Entonces, en realidad, esa integral, que es lo que está acá, es básicamente la integral entre 0 y raíz de x, este segmento que es el segmento positivo, porque sabemos que en este rango la función integra 0, la función f de x es 0. Así que esta integral simétrica se reduce a una integral asimétrica, donde raíz de x, cuando x está entre 0 y 1, es menor que 1, así que tengo esta expresión de acá, y eso igual a raíz de x. ¿Ya? Ustedes pueden hacer la integral directa, tiene primitiva, súper simple. Y el otro caso es el caso x mayor o igual que 1, en realidad, incluyendo el 1. Y en ese caso, este segmento, en realidad, lo que está en la línea puntuada, excede el soporte, o sea, cubre todo el soporte de la función de densidad. Entonces, en particular, va a integrar todo el soporte de la función, y al integrar todo el soporte de la función va a ser igual a 1, o sea, a saturar en 1.
que es lo que está expresado acá. Nuevamente se considera el rango simétrico, pero la función tiene soporte en 0 y 1, y el raíz de x mayor o igual que 1, así que está por sobre el soporte de la función, así que le limitamos el soporte, y esta cuestión me da 1. Entonces, en estricto rigor, esta es la forma de la función, ¿ya? A esta función que les mencioné, le vamos a llamar la función de probabilidad acumulada. Eso lo vamos a ver en la siguiente cápsula y se le llama de esta forma, f de x de x. Esto lo vamos a ver en la próxima cápsula, pero le aprovecho de introducir la definición de este, ¿ya? Y esta es la forma que tiene. Vale 0 hasta 0. Después tiene un comportamiento tipo raíz de x, que es lo que está graficado acá. Y después se saturan 1 cuando x mayor o igual que 1. ¿Ya? Y si se dan cuenta, tiene una forma bien interesante, una función que es continua. ¿Ya? Es continua. ¿Ya? Es continua y es creciente y tiene propiedades que vamos de hecho a estudiar en la próxima cápsula en detalle. ¿Ya? Es súper importante esta función. ¿Ya? Ahora, fíjense que en realidad lo que hicimos entonces fue determinar la probabilidad sobre una familia de intervalos. ¿Ya? Que son los intervalos menos infinitos x. No estamos caracterizando todavía la probabilidad sobre todos los posibles elementos de la sigma álgebra. ¿Ya? Pero lo interesante es que lo que vamos a ver en la próxima cápsula es que en realidad si conocemos la probabilidad sobre estos intervalos, esencialmente conocemos la probabilidad sobre cualquier elemento de la sigma álgebra de los borelianos. Y eso es porque esta función que está acá, ¿ya? Esta función que definimos como esta función que está acá, que definimos como la función de probabilidad de masa acumulada, disculpe, la función de distribución acumulada, nos va a permitir determinar a partir de hecho, si ustedes conocen esta función, van a poder caracterizar la función de densidad de probabilidad, en particular cuando la función f de x es diferenciable. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la próxima cápsula, pero aprovecho de un poco hacer un un poco mencionar lo que vamos a ver en la próxima cápsula, porque se nos menciona aquí en la observación. Si ustedes conocen la función de probabilidad sobre estos intervalos menos infinito x, que se conoce como la función de probabilidad de masa acumulada, en realidad, y la función es diferenciable con respecto a x, uno puede obtener la función de densidad de la variable aleatoria x vía, y bueno, la función de densidad vía diferenciación. ¿Ya? La diferenciación de la función de probabilidad acumulada de la variable aleatoria, que llamamos f de x, que básicamente es la probabilidad sobre estos intervalos, si es diferenciable, la derivada de esto corresponde a la función de densidad de probabilidad, y una vez que conocen la función de densidad de probabilidad, pueden caracterizar la probabilidad de cualquier elemento de la sigma álgebra de los booleanos vía integración. ¿Ya? Así que aquí les anticipo que en realidad cuando ustedes tengan que determinar la función de distribución de una variable aleatoria, en realidad pueden limitarse a caracterizar o determinar específicamente la función f de x, que es la probabilidad sobre el intervalo menos infinito de x. Y si la conocen, y conocen sus propiedades en particular, en este caso la función es diferenciable, vía derivación pueden obtener la función de densidad de probabilidad. Y con la función de densidad de probabilidad, vía la ecuación que está acá, pueden determinar la probabilidad sobre cualquier intervalo en la sigma álgebra de los borelianos. Así que un poco le estoy anticipando la que vamos a ver en la próxima cápsula, donde vamos a estudiar las propiedades de la función f de x, ¿ya? Pero eso es. Ahora, si hacen eso en el caso especial de esta función, es más o menos simple, porque la derivada es 0, 0 para valores x menor que 0, mayor que 0, y es un medio 1 partido por raíz de x en este rango, porque la función acá es diferenciable, es analítica, así que bueno, la derivada no es difícil calcularla, así que en general esa es la gracia. También es bastante más simple la determinación de la función de densidad cuando la función f de x es diferenciable, porque calcular derivadas no es tan complicado como integrar. ¿Ya? Así que bueno, eso es lo que quería cubrir hoy día. ¿Ya? Esencialmente cubrimos la idea de la variable aleatoria, este concepto de medir un experimento aleatorio y ser capaz de capturar la incertidumbre del experimento y llevarlo al recorrido de la función que caracteriza la variable aleatoria. Y mostramos algunos ejemplos de cómo se calculan las probabilidades y las cosas que hay que tener en consideración. Así que nos vemos la próxima, que estén bien. Chao.